en especial a nuestro presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor José Jalabe, por esta invitación, así como también al coordinador de este simposio, un distinguido académico y miembro honorario de nuestra academia, doctor Rubén Argüero Sánchez, por esta invitación para participar en este simposio de fibrilación auricular. Mi participación en el mismo es tocante al tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular. Entonces, si ustedes me lo permiten y sin más preámbulos, vamos a entrar directamente en materia, para lo cual no tengo ningún conflicto de intereses para presentar esta plática. Y en cuanto a las estadísticas, me voy a obviar todos los números que seguramente mis predecesores ya lo hicieron en forma impecable, pero lo que sí no quisiera yo pasar por alto son estos números que estamos viendo aquí en pantalla. Estos datos están obtenidos en una base de datos oficial, y hago esto porque en México no tenemos ninguna base de datos oficial, cuando menos en cirugía cardíaca. Entonces tenemos que echar mano de lo que tenemos a nuestro alcance, y esto lo más fácil es acudir a la base de datos de la Society of Thoracic Surgeons, que reúne todos los datos provenientes de las cirugías cardíacas de los pacientes en Estados Unidos y Canadá. Entonces, en esa base de datos, en este trienio que estamos viendo aquí en pantalla, ellos recopilaron toda la información pues, de casi el millar de pacientes, como estamos viendo ahí, y encontraron que de todos estos pacientes que estaban yendo a cirugía cardíaca en forma primaria y electiva, el 13.4% tenían fibrilación auricular, lo cual los hacía susceptibles de un tratamiento quirúrgico de la misma. Sin embargo, y eso es lo más importante de esta diapositiva, fueron tratados solamente menos de la mitad. En México ni siquiera llegamos al 1%. La pregunta es ¿por qué? Y es por eso que trajimos esta plática aquí a este simposio. Entonces, déjenme decirles que el cirujano ve la FA de esta manera un poco diferente a como lo ve el electrofisiólogo o el cardiólogo. Nosotros vemos dos grandes tipos de fibrilación auricular. La inmensa mayoría de los casos son FA concomitante y solamente una pequeña porción es de fibrilación auricular aislada. Lo explico a continuación cómo es esto. El paciente con una FA aislada es aquel paciente que no tiene una enfermedad subyacente, cuando menos estructural, que explique la presencia de la fibrilación auricular. Entonces, cuando esta fibrilación nos llega a nosotros como cirujanos es porque ya ha habido una falla en el tratamiento médico antiarrítmico o varias fallas repetitivas en el tratamiento de ablación con catéter. Entonces, no nos queda más que indicar la cirugía a este paciente. Por otra parte, la FA concomitante es aquella FA en la que sí existe una enfermedad primaria que está concurriendo con la FA y que es la explicación y está desencadenando la misma fibrilación auricular. Entonces, cuando este paciente se encuentra programado para cirugía cardíaca y tiene la presencia de FA, esto lo hace un candidato para que sea tratada esta arritmia también quirúrgicamente. Y entonces, la buena noticia pues, es que es el mismo principio quirúrgico para las dos entidades. Y este se llama procedimiento de Cox-Maze. Maze significa laberinto. Entonces, les explico muy brevemente, de una forma muy generalizada. Este es un esquema, es un plano biauricular que tenemos aquí. Y entonces, el procedimiento de Maze consiste en colocar estratégicamente algunas incisiones quirúrgicas o líneas de quemadura a lo largo y ancho de ambas aurículas, de tal manera que estas actúan como pared o como barrera de nuestro laberinto, que a la postre nos va a permitir la conducción del estímulo eléctrico desde el nodo sinusal hasta el aurículo ventricular, mientras se conserva la contracción como un sinsitio de todo el músculo de ambas aurículas, y esto permite preservar la función de bomba y de transporte de ambas aurículas, si no, no tuviera sentido el Maze. El procedimiento de Maze viene como resultado de una serie de experimentaciones que se venían realizando desde la época de los años 60 como resultado de la cirugía del Wolff Parkinson White y similares, y entonces desemboca en el procedimiento de Maze, que esta fotografía precisamente fue tomada durante el primer procedimiento de Maze en el humano en septiembre del 87, que el creador del procedimiento de Maze y mi querido mentor, el doctor James L. Cox, me envió para que yo se las mostrara y con mucho gusto yo lo hago.
Para entender el procedimiento de Mace, lo primero que tenemos que comprender son las bases electrofisiológicas de la fibrilación auricular, pero de una manera práctica, de una manera que la cirugía pueda ser aplicada para este fin. Entonces, en ese contexto, podemos encontrar dos grandes tipos de fibrilación auricular en la práctica clínica. Podemos encontrar este tipo que es altamente dependiente de estos triggers que están disparando ahí en las venas pulmonares y que originan estímulos eléctricos que viajan por ambas aurículas y acaban en la degeneración de este tipo de movimiento circular de energía que se llaman macrocircuitos de reentrada. En condiciones normales del miocardio auricular, o sea, aquel que no está remodelado, que no está fibrótico, esto tiende a desaparecer por sí solo. Y esta situación tiende a repetirse una y otra vez en forma interminable, dando en paroxismos. Entonces, por eso que esta FA se llama FA paroxística. Y es por eso que con un simple aislamiento de las venas pulmonares es más que suficiente para eliminar este tipo de arritmia. Sin embargo, una vez que el miocardio presenta fibrosis, o que se ha remodelado eléctricamente, entonces estos mismos estímulos que vienen de las venas pulmonares acaban en la formación de muchos macrocircuitos de reentrada que están localizados en cualquier parte en ambas aurículas, a tal punto de que ya no necesitamos los triggers en las venas pulmonares porque ahora la FA se autosostiene por medio de estos macrocircuitos de reentrada. Entonces esta fibrilación auricular, en oposición a la otra, recibe el nombre de FA no paroxística. Entiéndase FA persistente o persistente de larga duración o de larga evolución. Entonces, otro punto importante también a considerar para entender el procedimiento de Mace es que el doctor Cox descubrió que el tamaño mínimo de estos rotores o de estos macrocircuitos de reentrada para sostener la fibrilación auricular en la aurícula humana es de 6 centímetros o más grande que esto. Entonces, la inferencia que dio lugar al procedimiento de Mace fue, bueno, ¿y qué pasa si en este miocardio auricular que presenta un macrocircuito de reentrada colocamos paralelamente dos incisiones o líneas de quemadura separadas a menos de 6 centímetros una de la otra? Bueno, pues resulta que no va a haber suficiente espacio, suficiente tejido para el desarrollo del macrocircuito de reentrada, y entonces al no haber macrocircuito de reentrada, pues no hay más fibrilación auricular. Este es el fundamento detrás del procedimiento de Mace, o sea, así es como funciona este procedimiento. Desde luego hay que tener en mente también que todos estos círculos que están viendo ustedes en color rojo son los posibles macrocircuitos de reentrada que se han encontrado en ambas aurículas, no nada más en la aurícula izquierda, están localizadas en ambas aurículas, que son alrededor de 14 aproximadamente, y aquí la parte importante es que en base a esto entendemos que el simple aislamiento de las venas pulmonares no basta para eliminar la FA no paroxística. O sea, necesitamos una estrategia mucho más compleja que el simple aislamiento de las venas pulmonares para eliminar en un solo procedimiento todas las posibles causas de la FA no paroxística. Como, por ejemplo, este que es el procedimiento de Mace, que está comprendido por 7 grandes incisiones o líneas de quemadura. Entonces, volviendo al principio de los macrocircuitos de reentrada que sostienen la FA en ambas aurículas, pues la única forma de eliminar, como les digo, esto en un solo evento es cuando aplicamos nuestro patrón de lesiones vía auricular completo, que es el procedimiento de Mace, precisamente. Entonces, por eso que el procedimiento de Mace se debe de entender y desde luego de ejecutar como un procedimiento vía auricular completo siempre, cualquiera que sea la causa, cualquiera que sea el caso que estamos tratando. Ahora hemos hablado de incisiones quirúrgicas y de líneas de quemadura para de producir el procedimiento de Mace, pero ¿en qué consiste esto? Bueno, deben de tener ciertos principios activos para que éstas constituyan la pared o la barrera que nos va a guiar el estímulo eléctrico e impedir que se pase de un lado a otro el impulso energético. Entonces, estas deben de ser transmurales en todo el grosor de lo que estamos aplicando del tejido, deben de ser uniformes en toda la extensión de las mismas y estar ancladas perfectamente una incisión con otra. Por ejemplo, aquí estamos anclando una incisión, estamos dejando otra sin anclar, porque si esto se queda así sin anclar, entonces por ahí se vuelve a meter nuevamente el impulso eléctrico y empieza a dar vueltas y genera nuevamente un macrocircuito de reentrada, que es la causa más común de falla
después del procedimiento de Mace. Hasta la fecha solamente conocemos 3 formas de poder hacer esta maniobra, que es a través del corte y sutura. Digo, no queda duda cuando cortamos el tejido auricular, entonces, pues digo, lo cortamos, no hay duda, y lo suturamos, y entonces después viene el proceso de la cicatrización con la formación de fibrocitos, que para nuestra fortuna el fibrocito es la célula que menos conduce a la energía en la naturaleza, y entonces de esa forma se quedan patrones ya fijos que van a perdurar en la aurícula, ¿verdad? Como patrón de lesiones del Mace. A la vez también podemos utilizar alguna fuente de energía alternativa como la radiofrecuencia bipolar, no la unipolar. La unipolar no funciona aquí con el Mace. Y también la crioablación. Estas 2 últimas son energías alternativas que trabajan a base de lograr necrosis policoactiva, y lo cual finalmente termina en la formación de fibrocitos. Entonces, es el mismo principio para las 3. Desde luego, desde el inicio hasta hoy en día, el procedimiento de Mace ha sufrido algunas mejoras, ¿verdad? Con el afán de aumentar la eficacia del mismo para distinguirlos, pues ha sido el Cox-Maze 1, 2 y 3, pero lo importante es entender que todos estos procedimientos en un principio eran hechos mediante corte y sutura, como ya lo explicamos. Ahora, déjenme mostrar, este es un resumen de un caso. Ahí estamos viendo la FA que presenta este paciente. Estamos aplicando todo el patrón de lesiones ahora. Aquí en este caso estamos en bomba. Esta cirugía se hace en derivación cardiopulmonar. Estamos abordando la aurícula derecha, haciendo todo el patrón de lesiones. Ahí ya aislamos las pulmonares. Siempre retiramos la orejuela izquierda. Empezamos a cerrar todas las incisiones que habíamos hecho. Y luego, después de esto, se trata la válvula. En este caso no se pudo reparar, se le coloca una bioprótesis mitral, se reanastomosan las pulmonares y luego se cierran todas las incisiones que hicimos en aurícula izquierda y posteriormente en aurícula derecha. Y finalmente, así es como queda el paciente después del procedimiento. Hemos restablecido nuevamente el ritmo sinusal normal de este paciente. Sin embargo, estamos conscientes de que este tipo de procedimiento, pues es un procedimiento que consume tiempo. Entonces, hemos enfrentado esta problemática aplicando energía alternativa, como en este caso radiofrecuencia bipolar, sustituyendo la mayoría de las incisiones por líneas de quemadura, y entonces esto hace que tengamos un procedimiento más fácil, más rápido, más sencillo y con menos índice de complicaciones, que se llama Cox-Maze 4 porque surgió después del Cox-Maze 3. Miren, se los presento aquí para que tengan una idea de cómo se realiza. Ahí estamos aplicando la pinza de radiofrecuencia bipolar en lugar de hacer las incisiones. Vean ustedes, así es como queda la línea de quemadura, y abordamos las pulmonares derechas, izquierdas, siempre quitamos la orejuela. Ahí estamos viendo el anclaje perfecto de una línea de quemadura con otra. Cerramos la base de la orejuela izquierda, aislamos todo el antro de las venas pulmonares, hacemos la línea mitral. En este caso sí se pudo reparar la válvula con una técnica francesa, y posterior a esto vemos que así es como queda finalmente el resultado de nuestra cirugía, y otra vez restablecimos el ritmo sinusal. El problema es cuando no se comprende todo esto que hemos dicho, vienen variaciones importantes, y aquí es importante mencionar una cosa. El doctor Cox siempre lo ha manifestado, pero él ha dicho, entre más completo esté su patrón de lesiones, mejor va a ser su resultado. Esto quiere decir que este tipo de procedimientos no aceptan variaciones por más mínima que ésta sea, porque entonces todos estos procedimientos que yo llamo procedimientos menores no tienen el resultado esperado, tienen resultados mucho más bajos que lo que logra el procedimiento de Mace. Entonces, todo esto, que desgraciadamente ha sido inclusive hasta publicado, debería de estar prohibido cuando se habla de procedimiento de Mace. Entonces, esto es importante también porque cuando se estudia un metaanálisis para observar la eficacia del procedimiento de Mace, esto es muy importante porque si el investigador que está realizando el metaanálisis no es un experto en Mace, entonces empieza a captar los estudios que están comprendiendo este tipo de procedimientos que no son procedimientos de Mace como si fueran Mace. Entonces el resultado es muy inferior al esperado y ellos lo captan como si fuera Mace, y esto pues lógicamente golpea el resultado final. Lo mejor es que cada uno de nosotros, como yo lo hice aquí, yo me fui directamente a PubMed, busqué una serie de artículos y luego ya los fui resumiendo, solamente considerando aquellos que reunían ciertos requisitos como analizar series de casos con procedimiento de corte y sutura completos, patrones de lesiones vía auricular completos, etcétera, con un seguimiento
a 5 años o mayor. Y entonces ya pues me quedé con una lista muy pequeña, incluyendo el de nosotros aquí en la Gaceta Médica de México. Pero vean ustedes los números que indican la libertad de, o sea, la ausencia de fibrilación auricular a 5 años o más son exorbitantes, o sea, son bastante llamativos. Y es por eso que el COX-MEIS-3 sigue siendo el estándar dorado, el gold standard, para el tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular, solamente con la salvedad de que pues consume algún tiempo quirúrgico. Entonces, por eso que actualmente preferimos usar el COX-MEIS-4. Como ustedes pueden ver aquí, los resultados no son tan llamativos como con el COX-MEIS-3, pero son bastante aceptables para la práctica diaria. Entonces, lo que hacemos actualmente es utilizar el COX-MEIS-4 en la mayoría de los casos. Y siempre conservando, digo, esta es la parte clave para lograr el éxito en el procedimiento de MEIS, nunca variar el patrón de lesiones como vía auricular completo. Entonces, en base a esto, déjenme presentarles mi experiencia personal trabajando con el procedimiento de COX-MEIS, que de hecho fue mi trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina y se publicó en la Gaceta Médica de México en el año 2019. Yo operé un total de 50 casos. Todos ellos eran FA concomitante. La enfermedad primaria era una enfermedad mitral, la mayoría de las veces una enfermedad mitral reumática, como pueden ver ustedes aquí. Se los resumo para que no se me cansen leyendo todos estos datos. La duración de la FA preoperatoria fue alrededor de 3.5 años. El tamaño preoperatorio de la aurícula, medido en su diámetro mayor por eco, fue de 7.1 centímetros. Y lo que se les hizo a toda esta serie de 50 casos fue a todos les apliqué el concepto de corte y sutura. Muchos de ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no hiciste el COX-MEIS-4 si actualmente hay pinzas de radiofrecuencia bipolar? Lo que pasa es de que en aquel entonces que yo hice esta serie de pacientes, yo lo hice en un medio institucional como el Seguro Social. Entonces, por alguna u otra razón, no tenía yo acceso a la compra de la pinza de radiofrecuencia bipolar. Entonces tuve que hacerlo a la antigua usanza y es por eso que yo contacté específicamente al doctor Jim Cox y le pedí que me enseñara a él personalmente cómo se hacía correctamente el procedimiento. Entonces lo primero que me dijo fue, siempre aplique un patrón de lesiones de auricular completo. Y lo hicimos en el 100% de los casos. Siempre reseque la orejuela izquierda. No lo anoté aquí, pero también lo hicimos en todos los casos. Y trabajando en línea con el concepto de no anticoagulación, independientemente del CHAS-VAS o del CHAS-BLED, nosotros lo que queremos es no anticoagular a nuestro paciente. Y entonces, cuando se trata de la válvula mitral, pues siempre intentamos repararla. En este caso lo logramos en 8%. Y cuando no, pues preferentemente colocamos una bioprótesis mitral. Solamente en casos muy selectos, por alguna razón muy específica, colocamos alguna prótesis mitral mecánica en el 6% de los casos. Importante mencionar, el tiempo de bomba fue pues, pasada las 2 horas y el tiempo de pinzamiento aórtico pues, fue casi llegando a las 2 horas. A pesar de estos tiempos tan prolongados, los resultados operatorios fueron excelentes, mortalidad operatoria de 0%, una estancia en terapia intensiva de 3 días, obviamente resultado de los procedimientos tan intensos, fue una estancia intrahospitalaria después del procedimiento de aproximadamente 9 días, stroke postoperatorio de 0 casos, la tasa más baja en cirugía cardíaca, y necesidad de marcapaso definitivo, solamente un caso, y este es un caso que aparentemente ya tenía una enfermedad del seno enfermo previo a la instalación de la fibrilación auricular. Ahora, en cuanto a la recuperación del ritmo sinusal, vean ustedes, si seguimos la línea de tendencia, que es la de color azul, a 5 años deberíamos tener 70% de libertad de FA. Sin embargo, en este estudio rápidamente nos dimos cuenta de que cuando el tamaño postoperatorio de la aurícula izquierda al eco era mayor de 6,5 centímetros de diámetro, había una fuerte tendencia a la recurrencia de la fibrilación auricular. Entonces, cuando dividimos los dos grupos y graficamos en forma independiente, el grupo de 6,5 centímetros o menos de aurícula izquierda, imagínense, ya cuando lo graficamos de 5 años, la efectividad aumentó hasta casi 84%. Igual en esta gráfica de dispersión, todos los casos menos 1 demuestran que en el posoperatorio el paciente que tenía 6.5 centímetros o menos de aurícula izquierda estaba en ritmo sinusal. Finalmente hemos hecho alguna experiencia manejando la pinza de radiofrecuencia bipolar, pero ya en el medio privado, que es cuando las compañías de seguros a través del reembolso permiten el manejo de este tipo de instrumental. Y por eso es que esta serie es muy pequeña, porque son puros casos privados, son 5 casos. Es por eso que no he publicado aún esta serie. Todos ellos fueron de enfermedad mitral primaria con una FA concomitante.
pero lo que sí yo quisiera mostrarles aquí es la tendencia que ya se observa aquí, ¿verdad? Todos los 5 casos están en ritmo sinusal y ninguno ha presentado ninguna recidiva a 4 años de seguimiento. El caso más largo es a 6 años y actualmente está en ritmo sinusal. También cabe mencionar, ningún caso tuvo stroke postoperatorio y ningún caso ocupó marcapaso definitivo. Entonces ya se observa una fuerte tendencia a la recuperación y sobre todo mantenimiento del ritmo sinusal después del MACE. Claro, todo esto es gracias a que aplicamos todos los conceptos que aplicamos con el COX-MACE 3, los aplicamos tal cual al COX-MACE 4. Me refiero, patrón de lesiones bioauricular completo, usar solamente energía como energía alternativa, la pinza de radiofrecuencia bipolar, la radiofrecuencia unipolar no funciona, debería estar proscrita de cirugía cardíaca para fines del MACE. Siempre resecamos la orejuela izquierda y algunos otros puntos importantes que hemos ido agregando al procedimiento. Obviamente se requiere una serie mucho mayor de casos para obtener resultados más contundentes, pero insisto, esto ya nos da una cierta tendencia hacia dónde van los resultados. Finalmente, las conclusiones de esta presentación y el mensaje final que se deben de llevar a casa es que en México sí existe un tratamiento quirúrgico para la fibrilación auricular, sobre todo para los casos de FA concomitante que están programados para cirugía cardíaca y que presentan fibrilación auricular. Son totalmente susceptibles de ser tratados y tenemos a la mano este tipo de tratamiento. Y para los casos de la FA standalone, o sea, la FA aislada, también existe un tratamiento quirúrgico que estamos en vías de mejorarlo, porque ya cuando vamos a tratar un caso de FA aislada es muy diferente, porque la única indicación que hay para llevar la cirugía es la arritmia misma, entonces debe uno ser muy cauteloso y muy cuidadoso, buscando ofrecer técnicas de mini invasión, técnicas sin bomba, a través de videoscopía, toracoscopía. Entonces estamos en el camino de perfeccionar estas técnicas. Y desde luego esta presentación pues no estaría completa sin mostrar un agradecimiento público a mi querido mentor y creador del procedimiento de MACE Procedure, el doctor James Lewis Cox, quien tuvo la paciencia y tuvo toda la dedicación para mí en enseñarme todos los gajes del oficio de este procedimiento. Y esto lo estuvimos desarrollando a lo largo de 3 años de estar mejorando el procedimiento, para lo cual estamos muy agradecidos. Y de hecho yo, cuando fui presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cardíaca, tuvimos el honor de otorgarle una medalla de honor al mérito por su destacada carrera, de su destacada trayectoria profesional y todos los aportes que ha hecho a la cirugía de fibrilación auricular. Entrañable amigo de la familia. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Yo les agradezco su finísima atención y espero que esta plática haya sido de su utilidad y de su agrado. Y aquí está mi email para cualquier duda, aclaración o comentario y estaré con ustedes para la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.